Que el Señor nos bendiga. Seguimos viendo entonces escrituras que afirman que Jesucristo es Dios. Vimos entonces Mateo 2 y 11. Vamos a ver el Mateo 14, 33. Dice lo siguiente: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciéndole, verdaderamente eres hijo de Dios. Wow. ¿Por qué dijeron eso? Cuando él caminó sobre el mar, los discípulos dijeron eso, es hijo de Dios. Wow, es Dios a la misma vez. Wow, qué hermoso. Entonces vemos aquí Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Ahí es un atributo de Dios, o sea, hijo de Dios, es Dios. Vamos a ver Hechos 7:59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. O sea, él está orando a Jesús, quien es Dios. Y ahí es donde él dijo que miraba a Dios a la diestra, a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Wow. Entonces vemos entonces otra escritura, Primera de Pedro 2:22. Primera de Pedro 2:22 dice lo siguiente: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, referente a una profecía por Isaías 53:9. Vamos a leerlo antes de esto. El 21, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándose ejemplo para que sigas sus pisadas. 23, quien cuando le maldecía no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pastor y obispo de vuestra alma es Jesús. Entonces él es Dios a la vez, es Dios. Y interesante, es un ejemplo que nos dio cuando él vino a vivir aquí como humano. Que él conoce todas las cosas. Ya leímos ese cuando le respondió a Pedro, cuando él le preguntaba, Jesús me ama. Entonces Pedro dijo eso, sí, tú conoces todas las cosas. O ese Juan 21:17, el que da vida eterna. Vamos a ver Lucas 10:28. Dice lo siguiente, Lucas 10:28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Está respondiendo a uno que le está haciendo preguntas a un maestro, a un intérprete de la ley. No, me equivoqué, Juan 10, perdón. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y este está hablando acerca de que Jesús es el pastor de sus ovejas. Vamos a retroceder al 25. Jesús le respondió, os les he dicho, y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna.
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Ya vimos entonces Colosenses 2:9 que toda la plenitud de la deidad habita en Él, en Jesucristo. Entonces todas esas escrituras, y hay muchas, pero eso para ejemplo, donde hablan que Jesús es Dios. Ahora hay en la misma manera en escritura que Él muestra que está operando como hombre. En Juan 17, cuando Él ora por los discípulos y por nosotros, Él adoró a su Padre. Él habla con su Padre. Entonces, eso otra vez es un ejemplo para que nosotros tengamos el ejemplo. Si Él es Dios sin pecado, porque Él mantuvo la relación con el Padre. Nos da ejemplo. Él fue tentado, Él nos malició, como leímos en las escrituras anteriores. Fue llamado hombre. Vamos a ver Marcos 15:39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, les dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Wow. Juan 19:5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. O sea, vemos escrituras que hablan de Jesús como hombre. Ya vimos que lo oró al Padre como hombre en Juan 17. Fue tentado como hombre. Y este es interesante y es bien importante. En Mateo 4, ahí nos narra la tentación a Jesús, o sea, de Satanás a Jesús. 3 tentaciones. Y todas de ellas nos da ejemplo a nosotros cómo poder enfrentar tentaciones. Es con la palabra de Dios. Todas ellas, él decía, escrito está, escrito está. Y él ayunó, él oró, él buscaba las escrituras, sabía las escrituras. Y así nos da ejemplo a nosotros. No tenemos excusa de decir, no, es que ese es Jesús. No, él cuando estaba aquí en la tierra operó como hombre para darnos ejemplo a nosotros. Como Hebreo dice, que él fue tentado en todo, pero no pecó. Y eso nos da un ejemplo. Es sumo sacerdote. Él entiende empatía. Él sabe qué es estar en nuestros zapatos. Y eso es lo que hermoso del Dios que tenemos nosotros. Ya vimos Lucas 2:52 que habla que crecía en sabiduría, en conocimiento con Dios y con los hombres. Y ya vimos que entonces Dios es omnisciente, sabe todo. Él no está creciendo en sabiduría, es que Él está operando como hombre en la tierra. O sea, Él murió en Romanos 5:8 como hombre. Obviamente Dios no puede morir. Ahí es donde vemos las dos naturalezas. La naturaleza humana fue la que murió. La naturaleza divina, o sea, Dios, no murió. Porque Dios no puede morir. Él es eterno. Él es omnipotente. So, Romanos 5:8. Entonces, esto de quién es Dios en las dos naturalezas, tiene que entender y leer, profundizar las escrituras y escudriñarlas. Y no creer cualquier cosa que cualquier persona cuenta. Ir profundo en la palabra de Dios. La palabra de Dios es comida, pero tiene que estudiarla una detalladamente. 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ahí vemos, resumido un poco resumido acerca de la unión hipostática, el término teológico de las dos naturalezas de Jesús. Ahora, vamos a ver otra palabra también que es importante, otro término teológico del latín, el communicatio idiomatum. Entonces, esto es la comunicación de propiedades, que solo a Jesús fue atributo
estas dos naturalezas. O sea, la naturaleza humana son atribuidos a la persona de Jesús. Y, o sea, término correcto, esta es la enseñanza de que los atributos, tanto divinos como los de su naturaleza humana, son atribuidos, a la sola persona de Jesús. Y es lo que estamos hablando. Entonces, la palabra, al tomar naturaleza humana, o sea, Dios se hizo humano, el verbo, dejaría de demandar la gloria que él tuvo con el Padre antes de que el mundo fuera hecho. Entonces, ahí podemos explicar, por ejemplo, en la cruz, cuando él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, porque en ese momento, y aún el momento en la cruz, que estaba cargando todos los pecados de la humanidad, y Dios es un Dios santo, Él no puede ver el pecado. Había en ese momento esa separación y era tan profunda. Entonces, del hombre, de la naturaleza humana de Dios. Entonces vamos a ver algunas escrituras afirmando su gloria siendo igual a la del Padre. Dios los bendiga.